Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del presente, exactamente del presente. Vamos a hablar del olvido más grande, más insólito de todo el mundo. Vamos a hablar de Sati, de atención, de conciencia, de recuerdo, del aquí y del ahora. Es una de las más preciosas enseñanzas que nos dejó el señor Buda en ese cesto del Tripitaka que es el Abhidharma y cuyo centro es Shaitasika. El tema de hoy es la conciencia y la atención del tiempo presente. Se preguntarán, ¿y por qué yo tengo que recordar el presente? Si yo quiero seguir dormidito y no quiero saber de nada. Con respecto a Sati, hay una cosa muy especial. Hay como un secreto, como un misterio. Y es que ese Sati, esa conciencia, esa atención, ese recuerdo, es importantísimo en el despertar de la conciencia. Definitivamente es vital. Este Sati se relaciona con el desdoblamiento consciente y tiene ese desdoblamiento consciente con esa conciencia, con esa atención del presente. Un trabajo importantísimo que vamos haciendo con el ego. Es como una clave simple que todos tenemos en nuestras manos. En Oriente existen unos escritos sagrados llamados sutras. Hay muchísimos, pero yo quiero especialmente hoy hablar de dos: del Satipatthana Sutra y del Anapanasati Sutra. Estos textos han sido muy estudiados, con un montón de conceptos psicológicos, filosóficos, con unos análisis complicadísimos, difíciles, densos, complicados para entender. Y yo voy a cometer hoy un atrevimiento muy grande, porque lo voy a trasladar estos dos sutras a un lenguaje simple, fácil, entendible, guardando todo ese conocimiento y todo ese concepto espiritual. Pero es importante que estos conocimientos sean próximos, sean nuestros, los adquiramos, los retengamos. Y esta palabra es muy importante en el video de hoy. Y es que necesitamos ver estos sutras con el alma y con sentimientos, sin que pierda ese mensaje original, sin apartarnos de esa fuente original. Y es que el señor Buda ordenó este mensaje, porque este mensaje ya estaba, y en otro video les mencioné a Sati, como también les mencioné que también era Smriti en sánscrito y Drempa
en tibetano. Y él recogió este conocimiento y la relevancia de este conocimiento. Y antiguamente, porque esto es un conocimiento muy viejo, antiguamente los yogis hablaban de esto. E igualmente lo hizo el Tantra. Y este conocimiento guarda esa clave, ese secreto. ¿Y cuál es? Recordar que existimos. Sí, estarán diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Irene se volvió loca. Exactamente, les acabo de comentar que lo más grave y lo más insólito que nos ha ocurrido a nosotros es ese olvido. Y es que debemos recordar. Y es que se nos olvida todo. Y se nos olvida que se nos olvida. Y la vida material nuestra, esta tercera dimensión, está absolutamente separada de esa siguiente dimensión, la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo. Y todo es cuestión de conexión, de ensamble. Y esa conexión y ese ensamble se hace a través de la conciencia. Y en todo este tema, la respiración es fundamental. Es una sabiduría enorme. Es una sabiduría simple, humilde, llana, pero no por ser simple, llana, e incluyo la palabra humilde, no quiere decir primero que no sea una sabiduría que nos pertenece a todos y que es una joya, porque cuando nosotros encontramos esa sintonía con todo lo que les voy a explicar hoy, se convierte en una joya, en un diamante. Veamos cuál es y qué es esa correcta atención del tiempo presente. Sati es conciencia simple. Sati es conciencia pura. Y Sati es conciencia plena. Pero Sati tiene que ver con recuerdo, porque Sati viene de Sarati en palí, y Sarati en palí significa recordar. Y aquí hay un datico curioso que quiero compartir con ustedes. Sati, por ejemplo, es un factor precioso dentro de los factores de Shaitasika. Entra como uno de los factores en los bondadosos, en ese camino bellísimo del trabajo mental. Pero si nosotros revisamos, Sati es una sabiduría que está en todo. Es el séptimo factor del óctuple sendero o el séptimo sendero, que es precisamente la atención correcta. Veamos qué dice ese Sati Patana Sutra. ¿Qué es eso de la atención consciente? Y es que nosotros vivimos embolatados, distraídos, dormidos con esta tercera dimensión.
Y yo les pregunto a todos ustedes, amigos, ¿ustedes durante el día recuerdan su nombre? ¿Recuerdan quiénes son? ¿Recuerdan en el instante presente qué están haciendo? No. Normalmente no es una costumbre decir soy Irene, estoy haciendo el video de Sati, estoy en mi casa. No es una cosa común porque es ese olvido insólito del presente. Estamos embolatados, distraídos, sumergidos en un pasado que no hay nada que hacer, ya pasó. Y en un futuro absolutamente incierto, que no existe. Y olvidamos el presente y no recordamos lo que estamos haciendo. No recordamos la ubicación, no recordamos el sitio, no recordamos el lugar. Y tampoco recordamos la permanente intervención del ego en nuestra vida. Y hay que hacerlo. Tenemos que ser conscientes de esos enemigos que tenemos. Y Sati se convierte en una solución de conciencia, instante en instante, de momento en momento. Es meditar en el presente y de una manera continua. Y debemos hacer un pequeño ejercicio que va a ser absolutamente beneficioso y vamos a hablar de eso también. Pero son meditaciones de 4 segundos, 5 segundos. Ahora ustedes pueden decir, soy fulanito de tal o fulanita de tal. Estoy viendo el video de Sati. Estoy en mi computador o a través de mi celular. Estoy en mi casa, en mi apartamento, en la casa de un amigo. Esa es esa meditación continua y momentánea que debemos hacer por lo menos cada hora. Y también hay otra meditación un poquito más larga, que la podemos hacer metiditos ya en la cama por la noche, muy conscientes y antes de dormir. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué hice hoy? ¿Qué pasó hoy? Es un proceso de conciencia, meditación, un poco más largo. Y es que este proceso comienza a juntar varias cosas. La atención en el presente. La memoria se activa. La conciencia definitivamente lo hace. Y comenzamos a retener este conocimiento. Comenzamos a retener esa conciencia. Comenzamos a retener la memoria y la atención. Y comenzamos a saber de ese presente, de ese aquí y ese ahora. Y vamos siendo conscientes también de nuestros egos. Esto en Japón se llama Nen y en China se llama Nian. Y es recordar. Y hablan que este pensamiento ordenado nos recuerda quiénes somos, lo que estamos haciendo, la intervención del ego. Y todo eso es memoria, y todo eso es atención, conciencia y retención. Y esa atención plena, instante en instante, momento a momento. Y así lo decía, lo enseñaba y lo hablaba el señor Buda. Ahora, yo les hablé que esto tiene beneficios. ¿Cuáles beneficios? Muchos beneficios. Pero voy a hablar de dos muy importantes. Uno, el desdoblamiento consciente, que puede ocurrir en cualquier momento. Ustedes inician esa práctica. ¿Quién soy?
dónde estoy, qué estoy haciendo, qué es lo que ocurre. Y voy teniendo distintos escenarios. Estoy en la cocina haciendo una torta, estoy sentada viendo televisión, viendo este programa, estoy en el sofá, etcétera, estoy en mi cama, tal cosa. Y de pronto estoy enfrente de un castillo de cristal. En este proceso de conciencia, de pronto paso a la otra dimensión y tengo un desdoblamiento consciente. Entonces, el segundo beneficio es precisamente ese despertar acelerado de conciencia, que es beneficioso para todos, absolutamente para todos. Y cuando nosotros nos entregamos a este sati en nuestra vida, esto también incluye unos niveles de disciplina que comenzamos a incorporarlos a nuestra vida. Primero, esa conciencia simple del presente de sati, vivir el presente, pero no es vivir el presente medio inconscientes, no, es repetir por lo menos cada hora eso, quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Tenemos en ese proceso de conciencia, tenemos que añadirle lo que sentimos y las sensaciones. Porque en esos sentimientos y en esas sensaciones se van manifestando los egos. Nosotros somos 99% egos. Entonces tenemos que tener esa conciencia de esos sentimientos, de esas sensaciones. Tenemos que tener también una conciencia urgente del silencio. De comenzar a oír lo que dice mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi jefe, mi amiga, mi vecina. Y en ese silencio vamos a comenzar a entender muchísimas cosas. Y en este proceso también van a surgir millones de preguntas interiores. Y lo más sorprendente y lo más lindo de todo es que también van a surgir muchísimas respuestas interiores. Estoy hablando de esa conexión cada día más consciente de Irene con su ser superior, o de Diego con su ser superior, o de Margarita con su ser superior, no importa. La conciencia comienza a funcionar en muchos niveles. Ahora, dentro de esto tenemos que también hablar que todos tenemos una mente muy volátil. Una mente que se olvida de todo e inclusive se olvida de que se olvida. Porque nuestra mente abandona. Nuestra mente no recuerda las prioridades. Nuestra mente se olvida que olvida. Por eso es tan importante esa retención. Yo me quedo con esto, yo hago esta práctica, yo arranco a hacer esta práctica de conciencia. Inclusive, en las antiguas escrituras hablaban que esto debía ser con una continuidad grande y una permanencia, precisamente para lograr esa atención, esa memoria, esa conciencia, esa retención, con todos los beneficios que esta práctica tiene.
Y hay le decimos instrumento, sí, le podemos poner ese nombre, que puede ayudar o ayuda en ese proceso de disciplina de Sati. Y es fácil, lo tenemos dentro de nosotros. Y es la respiración. Y esa respiración es un vehículo, es un medio. Y ahora que estamos en este proceso de pandemia, podemos decir que es una inyección. Y de eso habla el sutra Anapanasati Sutra. De esa conciencia que entra en el aire. De mucha atención, de fijarnos de esa conciencia plena en la respiración. Sentir esa respiración, sentir lo que causa y lo que ocurre con esa respiración. ¿Por qué? Porque existe un enorme poder de atracción en la meditación de la respiración. Primero, hay un equilibrio importante, pero ese poder de atracción de la meditación de la respiración habla de abundancia, habla de generosidad, habla de equilibrio. Y esto es importante tenerlo presente. Estos sagrados textos, estas sagradas escrituras, estos sutras, y en este que es una meditación con la respiración, hablan, por ejemplo, de un tornero o un escultor que va dándole la vuelta, por ejemplo, a una madera, o el escultor le va dando forma a esa pieza con la mano. Y en la medida en que va volteando su mano, así va quedando la pieza. Y esto habla precisamente de un cambio de conciencia con la respiración. Cambia y mejora totalmente nuestra disposición mental. Inclusive, hace muchos años, un monje Theravada me habló de esto. Me dice, cuando soy consciente de la respiración, recuerdo el resto. Recuerdo el resto. Entonces, ¿por qué digo yo que Anapanasati Sutra es una inyección positiva? Si nos vamos a las traducciones más exactas, Anapana significa inhalación. Y es precisamente en ese juego de inhalación y exhalación donde nosotros tomamos conciencia que entra dentro de nosotros el aire, el prana. Y cuando nosotros examinamos esos sutras, vemos que dice, inhalo largo y entra en mi ser luz, luz de la conciencia. Inhalo corto y entra en mi ser recuerdo de la hora. La conciencia de la respiración, además, trae unos beneficios maravillosos y reales. Ayuda muchísimo con los apegos. ¿Por qué? Porque precisamente esa atención a la hora, al presente, a lo que yo hago, a lo que digo, a lo que estoy sintiendo, a mis sensaciones, hace que nosotros redirijamos la concentración de la mente. Y entonces
nos vamos desapegando. Y esto es muy importante. Por otro lado, esa fuerza de la manifestación del ego se disminuye, el ego se impacta. Y entonces queda un poquito como en shock, como lelo. Y entonces esa fuerza se disminuye. Pero toda esa disminución favorece a que nos queda una intuición mucho más grande, una espiritualidad mayor, una creatividad, una inteligencia. Y eso hace que todo se vaya despejando. Y la tercera es que nace en nosotros una serenidad, un equilibrio especial hacia lo que nosotros deseamos y rechazamos, porque los deseos se convierten en frustraciones en muchos casos, y todo eso que rechazamos se convierten en fobias, y resulta que a través de esta conciencia de la respiración, todo se va neutralizando. Quiero invitaros a que estén pendientes esta semana, porque voy a montar una meditación precisamente acerca de este video, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, compartan este mensaje con amor y generosidad. Las cosas hechas con amor y generosidad deben compartirse. Entren, no se les olvide, entrar a www.gildastrauss.com y entérese de esa buena noticia de la espirulina con respecto a nuestro sistema inmune. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande y hasta un próximo tema y un próximo video.